Bueno, ahí estoy grabando. Entonces les comentaba de que yo me voy a enfocar en platicarles brevemente las articulaciones del esqueleto axial y ustedes van a continuar durante las exposiciones con las articulaciones del esqueleto appendicular. Dentro de las articulaciones del esqueleto axial incluye pues las articulaciones que encontramos en cabeza, en columna vertebral y el tórax. Específicamente en la cabeza o en el cráneo, las que son de importancia, las hemos comentado. Están las suturas, que son articulaciones fibrosas, sin artrosis, es decir, sin movimiento. Y al igual que las otras articulaciones, para nombrar las suturas, se nombran pues los huesos involucrados, excepto en la sutura coronal, que involucra pues el frontal y el parietal. Pero, por ejemplo, para nombrar la sutura que une al nasal con el frontal, pues se nombra nasofrontal. O el parietal con el occipital, sutura parento-occipital. Y así se van nombrando las demás. Em, Características pues de las suturas, ya lo hemos comentado, pues que son inmóviles. Durante el desarrollo de los recién nacidos, específicamente más en los humanos, están como más separadas para que tengan la movilidad al momento de salir del parto. En el caso de los animales, ya están mejor unidas al momento de nacer, pero sí se alcanzan a apreciar pues las suturas entre ellas. Otra articulación de importancia en el cráneo tenemos la articulación temporomandibular, refiriéndose a una articulación que involucra el hueso temporal del cráneo con la mandíbula. Esta de aquí es una articulación eh, con cápsula, es diartrosis, es decir, vamos a encontrar movimiento y involucra, por ejemplo, el cóndilo de la mandíbula y la fosa del temporal. Estos movimientos son de flexión y extensión que permiten la masticación. Entonces, básicamente, durante el proceso de masticación, esta es la articulación que la genera, ¿no? Junto con los músculos, ¿no? Pero lo que se mueve del cráneo, pues básicamente es esto de aquí. Otra articulación que no se ve mucho, pero igual se las menciono, es la articulación ioidea. Básicamente es el hueso ioides que articula, bueno, une el cartílago tiroides, ayuda a sostener la lengua y se une con una parte del temporal que se le conoce como parte petrosa del temporal. Entonces, en el cráneo están estas tres articulaciones de interés. ¿Alguna duda, algún comentario? Rogelio, dime. Sí, si se fijan aquí no se dibujan. Bueno, no es que el músculo los una, sino que le da como el soporte. No hay ligamentos que soporten, por ejemplo, en el caso de la articulación temporomandibular. Sí hay ligamentos que, digamos que mantienen unida al hueso con hueso. En el caso del yoides, como comentas, es principalmente, si hay, por ejemplo, aquí, cuando se articula con el cartílago tiroides, la articulación es de tipo cartilaginosa, pero con el hueso en sí no hay ligamento como tal, entonces se sostiene a través de los músculos. ¿Quién lo comentó para participación? Rogelio. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda o comentario? Ok. De ahí las articulaciones que interesan del esqueleto axial son las articulaciones de la columna vertebral. Y a grandes rasgos, en la clase pasada les comentaba, pues, ¿no? Que se van nombrando, bueno, las únicas que tienen nombre es la occipitoatlantoidea y la atlantoaxial. Las demás se nombran como intervertebrales, y ya sea cervical uno, cervical 2, o bueno, 3, 4, según las articulaciones que estén comprometidas. Y
Se nombran, por ejemplo, a veces la articulación cuando hay cambios que pasamos de la parte cervical a la parte torácica, se considera como articulación cervicotorácica o toracolumbar, lumbosacro, sacrocoxigio. Se los comento así brevemente porque no les puse una diapositiva de eso, considerando que lo hablamos en la clase pasada. Pero bueno, en cuanto a las articulaciones de la columna vertebral, primero les voy a platicar estas dos a grandes rasgos y luego vemos de forma general las demás. Tenemos la occipito-atlantoidea o atlanto-occipital, también lo pueden encontrar así, y se caracteriza por ser sinovial condilar, es una diartrosis, también permite movimiento. Y esta articulación, su importancia es que permite movimientos de extensión y flexión y extensión que permiten como el movimiento de acertación, o de decir sí, básicamente. Y en conjunto con la articulación atlantoaxoidea, esta permite movimientos de negación o de no, permite movimientos de rotación y en conjunto pues permite que la cabeza sea más móvil. Porque como lo comentamos en la clase pasada o en clases pasadas, las, los movimientos de las vértebras se consideran como semimóviles. Entonces, si hay un movimiento, bueno, hay un movimiento más pausible o que se manifiesta cuando hay movimiento de las vértebras entre sí. Pero en el caso del cuello se permite una mayor movilidad gracias a estas dos articulaciones. Básicamente, si comparamos la movilidad de las demás vértebras, es decir, de las torácicas, lumbares, coxígeas, etcétera, las que permiten mayor movimiento son las de cervicales. Y pues lo otorgan principalmente estas dos articulaciones. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok. Bueno, en sí las articulaciones de la columna vertebral nos vamos a enfocar en estas dos que les aparecen aquí. Son la unión de los cuerpos vertebrales, que se le conoce como articulación intervertebral. Es una articulación de tipo cartilaginosa, es decir, anfiartrosis, son semimóviles. Y aquí observamos esta estructura que son los discos intervertebrales. Se caracterizan por en el centro ser cartilaginosas, que se le conoce como núcleo pulposo, y alrededor vamos a tener tejido fibroso, que es tejido denso. Esto sirve para como protección. Cuando se habla de que hay hernias discales, esta estructura es lo que se hernia. Aquí. Em, Básicamente, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver aquí esta línea de aquí. Esto es un ligamento. Entonces, este ligamento se puede hacer como débil y se prolapsa. O sea, sale un pedazo de la hernia aquí. Y puede salir tanto para el lado ventral como para el lado dorsal. Y pues genera dolor. Bueno, genera principalmente dolor. Y pues ese dolor limita mucho el movimiento. Aparte que muchas veces durante una hernia discal, el hecho de que salga el disco intervertebral puede hacer presión en nervios y esta presión en nervios pues limita, digamos, el mensaje a través de los nervios y puede haber parálisis o fallas en los movimientos, más el dolor, ¿no? que lo causa. En, bueno, en el caso de la unión de los cuerpos vertebrales, pues el movimiento es muy limitado. Aquí dice que hay flexión, extensión, pero mínima rotación, pero pues es muy poquito. Acuérdense que las articulaciones de tipo cartilaginosas y las anfiartrosis, bueno, que anfiartrosis básicamente se refiere que el movimiento es limitado, lo generan, bueno, están presentes en estos cuerpos vertebrales.
Sin embargo, dentro de las articulaciones de las vértebras también tenemos estos, que son los articulaciones de los arcos vertebrales, que se le conocen como articulaciones cigapoficiarias. Estas son sinoviales, es decir, tienen su cápsula articular con líquido sinovial y membrana sinovial. Aunque son sencillas, dentro de las articulaciones sinoviales que hemos platicado, son sencillas, estas son de tipo plano, artrodias. Sus movimientos son limitados, pero por tener la cápsula sinovial, líquido sinovial y todo eso, pues se clasifican como sinoviales. Estas dicen permiten un poquito más de movimiento y es la que les estoy marcando aquí. Esto de aquí abajo, o ventral, esto sería la parte ventral que representan los cuerpos vertebrales. Y aquí como en esta imagen está seccionado, pues no se alcanza a ver, pero pudiera ser estos de aquí. Esta unión vértebra con vértebra serían los arcos vertebrales. Y el movimiento pues es de desplazamiento. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok, gracias. Bueno, algo importante de las articulaciones son los ligamentos, ya lo hemos comentado, ¿no? Principalmente porque brindan estabilidad y limitan hasta cierto punto el movimiento. Entonces, por sí solas, el que estén unidas las vértebras tienen estas estructuras que permiten pues mayor movimiento. Digo, que permiten limitar el movimiento y pues básicamente eh, también le da como esa estabilidad. En el caso de los ligamentos de la columna vertebral, va a variar un poquito entre sección y sección, es decir, entre sección cervical, sección torácica, ¿no? Pero todas tienen en común en que van a tener ligamentos cortos que unen vértebra con vértebra y ligamentos largos que están alrededor o que están desde donde comienza la columna vertebral hasta donde termina. Y aquí pues básicamente se puede notar cómo este ligamento, por ejemplo, está en continuidad con varias vértebras. Y tenemos estos de aquí que se consideran cortos que unen un sitio específico de la vértebra con otro. En su parte craneal de una con su parte caudal de la otra. Entonces tenemos ligamentos cortos, ligamentos largos. En los ligamentos largos tenemos el longitudinal ventral, que lo vamos a encontrar ventral a los cuerpos de las vértebras. Este vendría siendo el cuerpo de la vértebra. Este sería el ligamento ventral. Y el dorsal, pues igual, sería dorsal al cuerpo de la vértebra. Lo vamos a encontrar durante toda la longitud de la columna. Empieza desde el axis, que aquí lo comenta desde el axis, hasta el sacro. No empieza desde el atlas por la forma como lateral del atlas. Entonces, estos ligamentos pues van a comenzar desde el axis hasta el sacro, tanto el longitudinal ventral como el longitudinal dorsal. La diferencia entre estos dos, bueno, no mucha, básicamente funcionan para lo mismo. Por ejemplo, protegen a los discos vertebrales contra herniaciones, que era lo que estábamos platicando ahorita. O sea, limitan al cuerpo del disco vertebral para que no se prolapse ni para dorsal ni para ventral. Y ambos ligamentos limitan la hiperextensión. O sea, cuando les digo que limitan el movimiento, es de que simplemente limitan hasta dónde se va a mover el hueso. Si se lastima un ligamento, lo que pasa es que se puede dislocar, por ejemplo, un hueso. O sea, el hueso se disloca o se sale de su eje cuando el ligamento no lo puede sostener en su lugar. Entonces, estas funciones que limitan la hiperextensión, por ejemplo, eh, se va a aplicar pues en todos los ligamentos. Simplemente que va a variar el contexto de específicamente qué tipo de hiperextensión. En este caso, pues estos ligamentos limitan la hiperextensión de la columna. ¿Dudas, comentarios con esto? ¿Con ligamentos largos de la columna?
¿Cómo? En el caso de la columna, las hernias. Va a haber hernias. Aquí lo que comenta es que es más común, por ejemplo, que la hernia esté más presente, por ejemplo, en, en las dorsales, hacia el canal vertebral. Ok, en cuanto a los ligamentos cortos, aquí podemos estudiar tres tipos. Tenemos el supraespinoso, que básicamente se refiere como la parte superior de la espina de las vértebras, que es este de aquí hasta arriba. Y aunque aquí en la imagen parece que es como si fuera un ligamento largo, pero en realidad pues es de que desde una espina a otra, de una espina a otra. ¿Levantaron la mano? ¿Comentaron algo? ¿Sale hernia si se rompe el ligamento? Sí. O si se debilita el ligamento, porque no es necesariamente que se rompa como tal. En el caso de aquí de la columna, me imagino que sí se rompe, pero en otros huesos o en otras articulaciones se puede debilitar el ligamento y eso es suficiente como para que exista una hiperextensión y, y pueda haber una dislocación, por ejemplo. Ah, ok, pues les comentaba, ¿no? Supraespinoso, supra pues de arriba, ¿no? Arriba de la apófisis espinosa. Interespinoso, pues entre proceso espinoso y proceso espinoso, entonces sería estas de aquí. Y luego tenemos intertransverso, que estos de aquí, estos vendrían siendo los cuerpos transversos, que vendrían siendo como estos de aquí, y pues une un cuerpo transverso con otro. Entonces, básicamente, para que vayan visualizando, pues casi entre hueso y hueso adyacente, es decir, cuando hay dos huesos unidos, siempre va a haber ligamentos que estén como limitando un movimiento y dándole estabilidad principalmente a articulaciones sinoviales. Es decir, ahorita, bueno, en la clase pasada les comentaba que en las articulaciones sinoviales pues está la cápsula, ¿no? Que es el mismo tejido de los ligamentos. Entonces, aparte de que está la cápsula, hay ligamentos que van rodeando la cápsula y permiten pues una mayor protección a la articulación. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok. Em, Pudiéramos meternos más en especificaciones de ligamentos y articulaciones entre diferentes vértebras, pero para el contexto de la clase, digamos que no es tan necesario. Pero si hay un ligamento que me interesa cómo platicarlo, porque sí es de relevancia clínica. Está el ligamento nucal. Bueno, aquí dice ligamentos nucal, pero es el ligamento nucal. Este dice que se ubica desde la protuberancia del occipital hasta las primeras vértebras torácicas, que es todo esto que están viendo aquí. Se divide en su parte, eh, ay, se me va el nombre, pero es esta parte dorsal y esto que conecta con las demás vértebras. Dice, la función de este ligamento nucal es que soporta el peso en la cabeza de los ungulados, es decir, los que tienen pezuñas, y permite la elevación sin fatiga muscular. Como la cabeza de estos animales tiende a ser muy pesada, como los bovinos, los equinos, además de todo la masa muscular que está en el cuello, ellos se apoyan con el ligamento. Si se fijan, por ejemplo, con la del perro, la del perro no tiene el ligamento nucal, pues sí, une al axis con la torácica, pero no tenemos como esta rama que se conecta con las demás vértebras. Por eso se considera que está hipertrofiado en herbívoros. Hipertrofiado se refiere hiper, pues de que hay más masa. Ha crecido la masa de este ligamento, reducido en carnívoros. En el caso de los gatos y de los cerdos, ellos no tienen este ligamento. Específicamente en los gatos permite una mayor movilidad. Permite, pues ya ves, bueno, hay gatos que se pasan de que por debajo de la puerta casi casi, así por la mini rayita, que parece que son de goma, no sé.
Los gatos tienen muchas adaptaciones evolutivas que le permiten como esa flexibilidad y poder entrar casi casi a cualquier lado. Una de esas adaptaciones es la carencia de ligamento nucal. En el caso de los cerdos, quién sabe, porque pues también les pesa mucho la cabeza y quién sabe. Pero pues el caso es que no tienen este ligamento nucal. Característica pues que los ungulados pues la tienen hipertrofiada. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Ok. Sí, a los que tienen pezuñas. Em, Se me fue el rollo, no sé por qué no comenté o sea, cómo se nombra esto y cómo se nombra lo otro. Pero bueno, igual no es de tanta relevancia. Em, Eso ya en cuanto a la columna vertebral. Bueno, no, porque pues esto también tiene que ver con la columna vertebral. Dentro de las articulaciones de la columna vertebral, pues incluimos las costovertebrales. Costo de costilla vertebral, pues de las vértebras torácicas. Estas articulaciones son de tipo sinovial, también son planas. El movimiento es un poquito limitado, pero igual, pues sinoviales desde que está su cápsula articular con líquido sinovial y todo, ¿no? En las articulaciones costovertebrales podemos ver que tienen contacto en dos zonas, en costilla con cuerpo de la vértebra y costilla con la parte transversa de la vértebra. Entonces, por eso tenemos costo corporal, costo de costillas, corporal de cuerpo de la vértebra. Específicamente con la cabeza de la costilla, está en número 4 y con el cuerpo de la costilla. Y, pero la parte importante o la que permite mayor movimiento, o la del movimiento que nos interesa, mejor dicho, a estudiar, es la costotransversa, que es con el tubérculo de la costilla que se une con la parte transversa de la vértebra. Esta articulación permite el movimiento de inspiración. O sea, cuando respiramos, pues básicamente la costilla empieza el movimiento desde esta zona. Entonces aquí, por eso se los remarco, permite la elevación y depresión de las costillas durante la respiración. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Ok. Entonces, ya pasándonos a la parte del tórax, tenemos la articulación costocondral. Costo, pues de costillas, condral de cartílago. Entonces, básicamente aunque no es una articulación como tal de que hueso con hueso, como lo hemos estado platicando, la literatura lo sigue marcando como articulación. Entonces, pues básicamente es como esta transición entre costilla y, y cartílago. Y al final de cuentas el cartílago pues se va a unir con el esternón. Entonces, por costocondral pues se refiere a esa transición y es la unión entre costillas cartílago, ¿no? Es lo que lo comentaba. Si queremos clasificarlas dentro, pues, de la clasificación tanto funcional como estructural, pues son sin condrosis, básicamente de tipo cartilaginosa, y no poseen movimiento estas. Entonces serían sin artrosis. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, luego tenemos a articulaciones esternocostales. Esterno, pues de esternón, costal, de costilla. Ajá, está raro. Es que por eso no me gusta la anatomía. O sea, porque hay muchas cosas que las lees y dices, pero si sí, pero si no. O sea, aquí se refiere específicamente, porque comparto la misma duda, se refiere específicamente que en esta transición de hueso a cartílago no hay movimiento. O sea, como que el movimiento se da a través del cartílago con el esternón. Por ejemplo, otros autores manejan toda esta estructura como la articulación, es decir, hueso, cartílago, esternón. Pero hay autores que manejan como esto de aquí es una articulación
y esto de aquí es otra articulación y esto otra articulación. Entonces, en este concepto específico de costocondral, de costilla a cartílago, no hay movimiento. Pero, ajá, ajá, es que se complican, le quieren poner nombre a todo. Es que literalmente hay reuniones anuales de anatomistas y su reunión, siento yo que consiste, ¿sabe qué? De que ahora qué le cambiamos el nombre. Hay cosas que sí yo creo valen la pena actualizarse, pero hay cosas que no. Y en un principio les quiero traer como lo más actual, pero luego digo, ay no, ¿para qué se los meto? Pero, o sea, resulta, siento yo que a veces termina como más confuso. Pero bueno, esta es la articulación que más nos importa, la esternocostal, que se refiere pues a toda esta estructura. Que si se fijan, por ejemplo, aquí en la imagen ya nos empiezan como a marcar diferentes cositas a estudiar. Para mantenerlo sencillo, pues vamos viendo, ¿no? Esternocostal se refiere pues a que va a unir el esternón con las costillas y pues incluye sí, el cartílago. Si las queremos clasificar, son de tipo de artrosis, estas sí tienen movimiento y es de deslizamiento, plano, movimiento plano o artrodia. Em, y son sinoviales, es decir, tienen su cápsula articular, que aquí más o menos nos la están como visualizando, estos como espacios. Aunque son, bueno, yo bueno, ustedes que empiezan a exponer sobre articulaciones sinoviales y empiezan a hablar de la cápsula, en las articulaciones del esqueleto apendicular, las cápsulas están bien definidas. O sea, incluso se pueden hacer inyecciones intraarticulares, es decir, pues, penetras la cápsula. En el caso de estas son cápsulas muy pequeñitas y pues el líquido sinovial que circula por ahí ha de ser de que minúsculo. Pero en otras articulaciones puedes sacar de que 10 mililitros, 20 mililitros de líquido sinovial, hablando de equinos y bovinos, ¿no? Em, pero bueno, en mi visión de antes, las articulaciones sinoviales con cápsula, la cápsula era evidente, pero pues no siempre, ¿no? En este caso, estas articulaciones pues se consideran como sinoviales y son planas, ¿no? O sea, es mínimo el espacio intracapsular. Dice que se articula por una cápsula articular que es muy delgada, ¿no? Que era lo que les estaba platicando. Y los ligamentos que se estudian aquí son de tipo radiados. Por radiados se refieren a que es como un ligamento que se como abre, ¿no? Como que se extiende. Y se consideran y se nombran ligamentos esternocostales. Y básicamente unen el cartílago con el esternón. Característica de estas articulaciones permite la expansión de la caja torácica durante la inspiración. Entonces, junto con la articulación costotransversal que ahorita estábamos comentando y esta pues se da el movimiento para inspiración y expiración. ¿Dudas con esto? Dime. ¿Cómo? A ver otra vez. Yo también pensé lo mismo, pero la literatura no hace esa diferencia. O sea, cuando yo leí costocondral, pues dije, ah, sí, se refiere a las costillas falsas o sea, la diferencia entre articulaciones de costillas verdaderas con falsas. Pero la literatura no, o al menos en lo que yo consulté, no vi que hiciera esa diferencia. Más que nada hacía la diferencia como entre tejidos, que era lo que les estaba explicando. Entonces, tiene más sentido que así fuera, o sea, definir costocondrales como las costillas falsas que generan el arco costal, pero, o a lo mejor y yo no lo capté del todo.
¿Cuál es tu nombre para ponerte la participación? Rogelio. Ok. Que muy probablemente sí sea eso, pero si venía, no noté la aclaración, porque generalmente la información que les estoy trayendo, ahorita lo estoy agarrando de libros en inglés y ahí se me va un poquito más el rollo. Pero bueno, voy a checar bien eso. No, gracias a ti. Em, bueno, en el caso de la primera costilla viene siendo una excepción. La articulación de la primera costilla se considera como sincondrosis. Esta es sin movimiento. Su sincondrosis es básicamente que se articula directamente a través del cartílago y pues se pierde esta característica del ligamento y pues no hay cápsula articular. Entre costilla y costilla sería como una articulación intercostal, aunque no hay una unión, un contacto directo costilla no, pero están estas estructuras que se conocen como membrana intercostal, que básicamente, bueno, aunque no funciona como articulación, pues permite, bueno, es un tejido fibroso, que es básicamente como un ligamento, pero súper delgadito, y sirven para como separar un espacio y el músculo. Entonces está músculo y músculo que ahora sí la unión entre costilla y costilla, entre comillas por así decirlo, se da a través de músculos. Entonces hay un espacio, digamos, debajo de los músculos que está la membrana intercostal. Luego tenemos las articulaciones externales, que igual no se considera tal cual como una articulación. Algunos autores sí lo mencionan, otros no. Estas pues vienen siendo, si se fijan, por ejemplo, en este caso, el, el esternón como que tiene como ciertas divisiones que se llaman esternebras. No están separadas como por tal cual, o sea, si lo vemos del lado lateral, es un hueso, ¿no? Está unido entre ellos. Pero estos espacios que se generan entre esternebra y esternebra se puede considerar, o algunos autores le consideran como articulaciones, ¿no? Y se llaman esternales. Y básicamente son espacios de cartílago, tejido cartilaginoso que se unen con tejido óseo. Y si lo quisiéramos clasificar, sería anfiartrosis semimóviles. ¿Levantaron la mano por ahí? Es que quiero cambiar de... Y se traba esta cosa. Profe, no me aparece... ¿Qué? Ah, ya, ya. ¿Qué? ¿Se te trabó o algo así? Bueno, por último tenemos la articulación sacroiliaca, que básicamente une al sacro con el ilion del coxal. Esta es de tipo sínfisis. Es una articulación de tipo cartilaginosa, unidas por fibrocartílago, ¿no? Esta articulación es importante porque básicamente une el esqueleto axial con el esqueleto apendicular. Aquí los puntos claves de articulación es la cara del ilion, que básicamente pues es la parte del coxal, con la superficie articular del sacro, que vendría siendo exactamente aquí. Y aquí nos comenta que es de tipo llave cerradura. Básicamente se adaptan por complementariedad, por geometría. Y se unen a través de tejido fibroso. Entonces es muy poco móvil esto. Esta articulación básicamente lo que permite es como amortiguar hasta cierto punto. Dice, funciona como articulación de transmisión de fuerzas. O sea, ar- amortigua las fuerzas de los movimientos pélvicos. Y aquí pues vamos a encontrar el ligamento iteroóseo sacroiliaco, que si se fijan es un ligamento pues bastante grande que une como varias secciones del coxal con el sacro. Y este es lo que
o dentro de los ligamentos es el que permite mayor estabilidad para unir el esqueleto axial con el esqueleto apendicular, que aquí lo menciona como unión axial apendicular. Y serían todos por las articulaciones del esqueleto axial. ¿Dudas, comentarios? Arre pues. ¿Cómo? Arre otra vez porque como que se trabó poquito y no alcancé a escuchar bien.